Al observar a las personas mayores, muchos se preguntan: ¿por qué una parte significativa de quienes superan los 80 años parece perder su energía y actividad? Incluso aquellos que hasta hace poco mostraban una vitalidad envidiable, a menudo empiezan a decaer notablemente. La opinión general suele atribuir estos cambios a la predisposición genética o la simple suerte. Sin embargo, esta perspectiva no refleja la imagen completa. Existen 5 razones inesperadas que a menudo pasan desapercibidas y rara vez se discuten, pero que explican por qué a muchas personas mayores les resulta tan difícil mantener la salud y la vitalidad después de los 80. No se trata de factores habituales como la dieta, los hábitos nocivos o el nivel de actividad física. Estos aspectos son mucho más profundos y sutiles, capaces de minar la salud incluso de quienes han llevado un estilo de vida generalmente saludable. Afortunadamente, comprender estas causas abre el camino a acciones específicas. Entender estos 5 factores inesperados puede ayudar a replantear radicalmente el proceso de envejecimiento antes de que sea demasiado tarde. 1. Pérdida de interacción microsocial. Una de las razones primordiales y más subestimadas por las que muchas personas mayores no mantienen la longevidad y la actividad es la desaparición imperceptible de lo que los expertos llaman interacción microsocial. No se trata de amistades profundas o reuniones familiares regulares, cuya importancia, sin duda, permanece inalterable. Más bien, son esos contactos insignificantes, a primera vista, que antes llenaban la vida cotidiana de una persona. Piense en la frecuencia con la que la gente saludaba al cartero, intercambiaba unas palabras con el cajero del supermercado o asentía con la cabeza al vecino que paseaba al perro al otro lado de la calle. Estos momentos fugaces de comunicación no eran solo agradables. Contribuían a regular el sistema nervioso, fortalecían el sentido de pertenencia a la sociedad y mantenían la agudeza y actividad de las conexiones neuronales sociales en el cerebro. Sin embargo, después de los 80, muchas personas mayores abandonan gradualmente las compras en persona, prefiriendo pedir productos en línea o recurrir a la ayuda de familiares. Dejan de entablar diálogos con extraños, ya que su audición ya no les permite comunicarse cómodamente. O bien, dejan de dar paseos al aire libre, alegando un clima demasiado frío o inestabilidad en las rodillas. Y cuando estos pequeños pero importantes puntos de contacto social comienzan a desaparecer, algo más significativo se va con ellos: la energía vital. Es notable que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de la profundidad de los cambios que se producen. Creen que simplemente están simplificando su vida. En realidad, están eliminando esas interacciones sociales de bajo nivel que estimulan la actividad cerebral, mejoran el estado emocional y le indican al cuerpo que la persona sigue siendo una parte integral del mundo cotidiano, vivo y pulsante. Mantener estas conexiones no requiere un esfuerzo excesivo. Se conocen casos de hombres de 80 años que mantenían una excelente forma física y mental solo porque cada mañana visitaban la misma cafetería, intercambiaban saludos con el personal habitual y asentían a 3 caras conocidas en la esquina de la calle. Esos 5 minutos de interacción humana no eran solo un ritual habitual. Eran una verdadera fuente de vitalidad. Daban estructura al día, mantenían un sentido de responsabilidad y proporcionaban la sensación de que la persona era vista e importante. Cuando estas conexiones desaparecen, surgen graves consecuencias biológicas. El cerebro percibe la soledad, tanto la evidente como la sutil, como un poderoso factor estresante. Esto lleva a cambios hormonales, aumento de los procesos inflamatorios y debilitamiento del sistema inmunológico. Pero lo más importante, comienza a reducir las redes neuronales en el cerebro responsables de la memoria, la atención y la regulación emocional. En pocas palabras, la persona comienza a sentirse mayor mucho más rápido. Por lo tanto, si una persona nota que su interacción diaria con los demás ha disminuido, o ha dejado de salir de casa para pequeñas diligencias, evita conversaciones casuales o comienza a sentirse invisible en su comunidad, es hora de tomar medidas. Porque estos momentos de conexión, incluso los que parecen completamente insignificantes, le comunican tácitamente al cerebro y al cuerpo que la persona sigue siendo importante. Todavía es parte de algo más grande. Y este mensaje es uno de los medios más poderosos para preservar no solo muchos años de vida, sino también su plenitud, su espíritu. 2. Excesiva precaución e inactividad. Otra razón oculta por la que muchas personas no llegan a una edad avanzada reside en lo que a primera vista parece una manifestación de sabiduría: la búsqueda de la precaución. Sin embargo, existe una delgada línea entre la precaución razonable y la excesiva previsión. Una vez que se cruza esta línea, las consecuencias rara vez son instantáneas, pero siempre tienden a acumularse. A menudo, todo comienza con buenas intenciones. Quizás la persona se resbaló una vez en las escaleras o casi perdió el equilibrio en la acera, y esto sirvió de motivo para reducir los paseos por la calle. Deja de agacharse para alcanzar algo de los estantes bajos o de sentarse en el asiento trasero del coche.
Empieza a sentarse más y a permanecer sentado durante más tiempo. Los que le rodean, aprobando tal precaución, dicen, no te excedas, cuídate. Y antes de que la persona se dé cuenta, crea para sí una vida que, aunque segura, es estática. Pero de lo que nadie habla es de esto: cuando el movimiento cesa, la fuerza también cesa. Y esto no se aplica solo a los músculos de las piernas o los brazos, sino también a la coordinación, el equilibrio y la estabilidad interna del cuerpo. El cuerpo humano no es como una máquina que descansa para seguir siendo eficiente. Más bien, se asemeja a un jardín que necesita un cuidado constante. Y cuando la actividad se ralentiza al mínimo, no todo permanece igual, sino que se debilita. Uno de los primeros lugares donde esto se manifiesta es en el tronco. La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo importantes que son estos músculos profundos del tronco para realizar prácticamente todas las acciones. Estar de pie, caminar, levantar objetos, incluso simplemente levantarse de una silla. Si estos músculos no se usan ni siquiera durante unas pocas semanas, comienzan a atrofiarse. Y cuando se atrofian, el equilibrio se ve afectado. La persona comienza a tambalearse, y este ciclo se profundiza. Se conoce el caso de Walter, un hombre de 82 años que dejó sus paseos nocturnos después de resbalar un día de lluvia. No hubo fracturas, solo un gran susto. Pero ese susto fue suficiente. Dejó de caminar una milla cada noche y comenzó a pasar la mayoría de las noches sentado frente al televisor. En 6 meses, perdió 4,5 kilogramos de masa muscular. Sus piernas se volvieron débiles. El médico le advirtió, pero el daño ya estaba hecho. Walter no dejó de moverse porque estaba débil. Se debilitó porque dejó de moverse. Esto no es un llamado a ignorar los riesgos reales. Existen formas razonables de protegerse. Usar pasamanos, calzado estable, despejar caminos, incluso usar un bastón si es necesario. Pero hay una diferencia sustancial entre gestionar el riesgo y capitular completamente ante él. Cuando el miedo dicta los movimientos de una persona, el cuerpo comienza a olvidar cómo moverse en absoluto. Por lo tanto, si una persona nota que ha empezado a hacer menos, no porque físicamente no pueda, sino porque teme lo que pueda suceder, debe prestar mucha atención a esto. Es importante preguntarse: ¿me estoy protegiendo o estoy desapareciendo lentamente? Porque seguir vivo después de los 80 no es solo no caerse. Significa seguir moviéndose, incluso si hay que hacerlo con más precaución, más lentamente, con más consideración. El movimiento es la forma en que el cuerpo recuerda que todavía es necesario. Es la forma en que todos los sistemas del organismo permanecen activos, el cerebro se mantiene alerta y el corazón sigue latiendo con un propósito determinado. 3. Alteración de los ciclos de sueño por exposición irregular a la luz. Dentro del cuerpo humano existen relojes invisibles que no emiten tic-tac, pero que controlan prácticamente todos los procesos vitales. El estado de ánimo, el metabolismo, el sistema inmunológico e incluso cómo se recupera el cerebro durante la noche. Después de los 80, estos relojes internos, o ritmo circadiano, se vuelven especialmente sensibles. Una de las principales razones de su fallo es la cantidad insuficiente de luz natural durante el día y el exceso de luz artificial por la noche. Es posible que la persona no lo note de inmediato. Quizás ha empezado a dormir más durante el día, quedándose dormida bajo el sol de la tarde. O quizás ha dejado de salir regularmente, especialmente en los meses fríos. Puede encender el televisor por la noche o dejar las luces encendidas hasta tarde, leyendo o viendo una película. Cada uno de estos cambios puede parecer inofensivo, pero juntos confunden imperceptiblemente al cuerpo sobre cuándo debe estar despierto y cuándo debe descansar. El cuerpo depende de la luz natural para mantenerse en ritmo. La luz brillante de la mañana le dice al cerebro que es hora de despertar, moverse, dirigir la energía hacia donde se necesita. Y la oscuridad de la noche indica la liberación de melatonina, una hormona suave que prepara al cuerpo para un sueño profundo y reparador. Pero cuando los ojos no reciben suficiente luz natural durante el día, o cuando las noches están llenas de brillo artificial de pantallas o lámparas, las señales internas del cuerpo se confunden. Como resultado, a la persona le puede resultar más difícil conciliar el sueño o permanecer dormida. Puede despertarse aturdida incluso después de 8 horas en la cama. Puede sentir una caída de energía durante el día o notar que su memoria está un poco más borrosa de lo habitual. Con el tiempo, esta alteración del sueño no solo afecta el nivel de energía. Debilita la función inmunológica, hace que el estado de ánimo sea menos estable e incluso aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. También existe el problema de la vitamina D, que el cuerpo produce naturalmente al exponer la piel a la luz solar. Después de los 80, la capacidad del cuerpo para sintetizar vitamina D a través de la piel disminuye significativamente, lo que hace que la exposición regular al aire libre sea aún más importante.
Sin suficiente exposición a la luz solar, los huesos, los músculos y el sistema inmunológico sufren. Se conoce el caso de una mujer de 84 años llamada Ellen, que se sentía cada vez más cansada y desorientada. Sus análisis de sangre eran normales, su dieta no había cambiado y no tomaba ningún medicamento nuevo. El punto de inflexión fue que su médico simplemente le recomendó pasar 20 minutos cada mañana sentada junto a la ventana con las persianas bien abiertas y apagar las pantallas una hora antes de acostarse. En 2 semanas, su sueño mejoró. También mejoraron su memoria y su estado de ánimo. No fue una nueva pastilla, sino la luz. Por lo tanto, si una persona pasa la mayor parte del tiempo en interiores con las cortinas cerradas, o si sus noches están llenas de luz azul del teléfono o la televisión, es hora de cambiar estos hábitos. Debe intentar salir a la calle dentro de la hora de despertarse. Incluso si son solo unos minutos en el porche. Es importante permitir que los ojos y la piel absorban la luz de la mañana. Por la noche, es necesario atenuar las luces. Permitir que su cuerpo se prepare para el descanso. Estos ritmos suaves son más que una simple comodidad. Son una garantía de supervivencia. Muchas personas no se dan cuenta de que el cuerpo envejece no solo por el desgaste. También envejece por la desorganización, por la desincronización de los sistemas. La restauración de las señales de luz, el horario de sueño, los ritmos diarios, así es como se recupera esa organización. Así es como una persona le dice a su cuerpo, incluso a los 85 años, todavía estamos en el horario. Todavía estamos en movimiento. Todavía estamos aquí. 4. Supresión emocional debido a pérdidas y aislamiento. Para cuando muchas personas alcanzan los 80 años, han experimentado más pérdidas de las que la mayoría de los jóvenes pueden imaginar. Un cónyuge, un hermano o hermana, un amigo de toda la vida, a veces incluso un hijo. Y aunque el mundo exterior puede expresar cortésmente su simpatía, rara vez se reconoce cuán profundamente se acumulan estas pérdidas no solo en la memoria, sino también en el cuerpo. Lo que a menudo ocurre después de los 80 no es solo dolor, sino supresión emocional. Es un hábito lento y silencioso de tragar el dolor en lugar de expresarlo. Es un intento de mantener una cara valiente, porque la persona siente que ya debería haberse acostumbrado a ello, o porque no queda nadie que realmente entienda la profundidad de su pérdida. Pero la verdad es esta: el cuerpo no olvida. Cuando el dolor no se procesa, cuando no se expresa, no se comparte, no se siente por completo, no desaparece sin más. Se acumula. Y con el tiempo, esta carga emocional se vuelve física. Comienza a afectar el sistema inmunológico, la digestión, el sueño. Altera el equilibrio hormonal. Pone el sistema nervioso en un estado constante de tensión oculta. Y lo más difícil es que ocurre en silencio. Exteriormente, la persona puede parecer tranquila. Incluso puede decir que está bien. Pero si sus hombros se han vuelto un poco más pesados, si su respiración se ha vuelto superficial, si su chispa interior se ha atenuado tanto que ya no se siente como antes, la causa podría ser el dolor, incluso si no ha hablado de ello durante años. Recuerdo a un hombre de 86 años llamado George, que perdió a su esposa con la que había vivido 60 años. Lloró poco, dijo que no era su forma de ser y que estaba bien. Pero en un año, perdió peso, dejó de ir al centro de mayores y empezó a dormir mal. No por enfermedad, sino porque su cuerpo cargaba con un dolor que nunca se le permitió salir. El dolor emocional no tiene por qué ser dramático para ser destructivo. Y para cuando se manifiesta la salud, la conexión no siempre es obvia. Lo que mantiene vivas a las personas mucho más allá de los 80 a menudo no es solo la fuerza física, sino también la ventilación emocional. Es la existencia de salidas seguras y abiertas para la tristeza, el miedo, la añoranza. Es la posibilidad de decir, la echo de menos, o todavía estoy enfadado, o me siento solo, y no ser juzgado por ello. Esa liberación permite que el corazón respire de nuevo. Y cuando el corazón puede respirar, el cuerpo puede sanar. Por eso, las personas que viven mucho tiempo suelen tener algún tipo de salida. Quizás sea un amigo de confianza, un diario, la fe, un grupo social o incluso un terapeuta que les ayude a procesar las historias que han llevado durante décadas. Sea cual sea la forma, el principio es el mismo: lo que se expresa puede transformarse. Lo que se entierra, se pudre. Por lo tanto, si una persona ha estado reprimiendo algo no porque quisiera, sino porque no sabía dónde ponerlo, ha llegado el momento de hacerle espacio. No solo por sus emociones, sino por su vida. Porque la verdad es que el corazón solo puede soportar hasta cierto punto antes de empezar a cerrarse imperceptiblemente. Y si una persona quiere vivir mucho más allá de los 80, no solo respirando, sino viviendo plenamente, debe permitirse sentir. 5. Pérdida gradual del propósito diario.
Una de las razones más imperceptibles por las que muchas personas no prosperan después de los 80 es la lenta destrucción de lo que a menudo damos por sentado hasta que desaparece. El propósito diario. No es el propósito de la vida en un sentido filosófico grandioso, sino uno simple. Aquel que hace que una persona se levante por la mañana con algo que hacer, a algún lugar a donde ir, a alguien a quien ver. El propósito no tiene por qué ser dramático. Puede ser regar las plantas antes de que el sol sea demasiado fuerte. Puede ser alimentar al gato del vecino que espera en su puerta. Puede ser escribir una carta a la nieta o arreglar la bisagra de la puerta trasera. Pero cuando estas pequeñas rutinas comienzan a desaparecer, cuando la mañana llega sin razón para moverse y las tardes llegan sin nada en que pensar, algo dentro comienza a desvanecerse imperceptiblemente. El cuerpo escucha a la mente. Y cuando la mente ya no ve razones para seguir adelante, el cuerpo la sigue. El apetito disminuye, los movimientos se ralentizan. Sin propósito, los sistemas que antes regulaban su salud comienzan a apagarse. No porque estén rotos, sino porque esperan una razón para volver a encenderse. Es fácil pasarlo por alto, porque ocurre gradualmente. Quizás su partida semanal de bridge fue cancelada. Quizás el grupo de la iglesia dejó de reunirse. Quizás su familia lo visita con menos frecuencia, o su antiguo rol de voluntario terminó cuando le empezaron a doler las rodillas. Usted se dice que está bien, que es parte del envejecimiento. Pero en lo profundo, lo siente, los días se fusionan, cada uno más silencioso que el anterior. Se conoce el caso de una mujer de 88 años llamada Ruth, que parecía más viva que la mayoría de las personas con la mitad de su edad. No era rica, no tenía una salud perfecta y no estaba rodeada de una gran familia. Pero tenía algo que nunca abandonaba su rutina. Cada lunes escribía tarjetas a los feligreses enfermos de su iglesia. Cada jueves preparaba sopa y la congelaba para el refugio local. Cada día, alrededor de las 4 de la tarde, se sentaba junto a la ventana, observando a los niños del vecindario regresar a casa de la escuela. Conocía sus nombres, los saludaba con la mano, y ellos le devolvían el saludo. No era glamuroso, pero le daba a sus días textura, a su corazón un ritmo, a su vida una continuidad. Y en esto reside el secreto. Nadie le dice que el cuerpo permanece vivo mientras crea que es necesario. El propósito, incluso el más pequeño, es como el combustible. Le dice a sus células que sigan reparándose, a sus órganos que funcionen, a su cerebro que aprenda. Cuando pierde ese sentido de significado, cuando siente que su presencia ya no importa para nadie ni para nada, la llama comienza a atenuarse. Por eso, las personas que viven más allá de los 80 con gracia y vitalidad suelen tener algo que le da sentido a su día. Puede ser un jardín, una mascota, un diario, un ritual, una llamada telefónica, una simple oración matutina. No importa la escala, sino la consistencia. Lo importante es saber que, al abrir los ojos por la mañana, tiene una razón para levantarse. Por lo tanto, si se ha sentido un poco perdido, como si sus días hubieran perdido forma o sentido, no lo ignore. No es solo tristeza. Es una señal. Su cuerpo pide de nuevo ritmo, estructura, conexión, propósito. Porque, en última instancia, la longevidad no es solo un corazón que late. Es un corazón que quiere latir. Y este deseo silencioso de seguir viviendo, de permanecer conectado, de seguir siendo significativo, es lo que lleva a las personas más allá de los 80 a una vida que todavía se siente plena. Reflexiones finales. Es importante comprender una verdad simple pero poderosa. La mayoría de las personas no se apagan después de los 80 debido a un solo momento. No es un diagnóstico, una caída o un cumpleaños lo que de repente lo cambia todo. Es un lento y silencioso desvanecimiento de hábitos, ritmos y razones para mantenerse involucrado. Y a menudo, estos cambios son tan sutiles, tan graduales, que la persona no se da cuenta de lo que sucede hasta que algo dentro se siente más apagado que antes. Pero la buena noticia es que, así como estos cambios ocurren lentamente, también pueden revertirse lentamente. Un paseo por la calle, una conversación adicional con alguien en la tienda, un pequeño estiramiento por la mañana, una cosa que hace hoy no porque deba, sino porque aporta estructura, conexión o significado, así es como comienza a cambiar la situación. Por lo tanto, recuerde las 5 razones inesperadas que se han analizado. ¿Cuál le sorprendió más? ¿Cuál le resultó inquietantemente familiar? Y lo que es más importante, ¿en cuál está dispuesto a influir, aunque sea un poco, a partir de hoy? Porque la verdad es que una persona tiene más poder del que cree. No para detener el envejecimiento, sino para cambiar la forma en que envejece. Y si una persona está dispuesta a estar atenta a los cambios silenciosos, si está dispuesta a proteger sus ritmos, defender su propósito y permitirse sentir lo que necesita sentir,
entonces hay una alta probabilidad de que no solo viva hasta los 80 años. Vivirá más tiempo, plena y profundamente, a su manera.